Mi computadora la voy a empezar, perdón. Ya, entonces, como se ve, vamos a empezar diciendo especialidad de albañilería. El código es el 013, ¿no? Bien, vamos con la primera parte. Los tipos de materiales en construcción. Vamos a ser un poco concisos en el tema porque la verdad es que el tema de la construcción amplía varias cosas, ¿no? Varios aspectos. Vamos a tratar de ser lo más conciso, puntual, para no ahondar mucho y alargarnos. Ya, queridos conquistadores y hermanos. Tipos de materiales en construcción. Evidentemente en esta parte podemos ver de que existen una gran variedad de materiales, ¿no? Entonces, para poder dar inicio a un trabajo, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos lo que son las fundaciones. Para las fundaciones, ¿qué necesitamos? En algunos casos necesitamos fierro, en algunos casos simplemente se usan lo que son los cimientos, ¿no? Básicamente, lo que nos quiere decir en esta especialidad que vayamos a conocer los tipos de materiales que se emplean para construir. En este caso estamos viendo en la imagen lo que es lo que se está levantando un muro, ¿no? En una casa, en una planta. ¿Qué podemos apreciar ahí? A ver, vamos a hacer un poco participativas las clases. Vamos a preguntar, Damaris, ¿qué podemos ver ahí en esa imagen? Yo Hello. lo veo como Ah, tú estás viendo no está, no está proyectando la presentación. está en el manejo de herramientas Ferrotach, hermano. ¿Está ahí? No, 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 no. A ver, un ratito. Creo que está mal. A ver. Asesinato doble. Ahora, ¿qué se ve ahí? No, no. Está en la diapositiva 1. Ya, pero no se está viendo la presentación, creo, ¿no? A ver, voy a tratar de. Perdón, un ratito voy a corregir eso ya para que vayamos viendo bien la presentación. Ahora, ahora sí, ¿no? Se Sí, ve hermano, sí grande, se ve. ¿no? Ya, gracias. Entonces, como íbamos indicando, perdón, va a disculpar, si un momento creí que se estaba proyectando. Entonces, como estuvimos manifestando, vamos a ver de manera inicial lo que son los tipos de materiales en construcciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, comúnmente, ¿qué es lo que vemos a diario cuando uno va pasando por la calle, ¿qué se llama? Por el centro de la ciudad, etcétera, ¿no? ¿Qué vemos cuando estamos construyendo? A ver, como les iba diciendo, vamos a ir participando. En la imagen, ¿qué es lo que podemos observar? ¿Qué materiales podemos observar que conocemos? A ver, Damaris. Las cosas que están en la imagen, hermano, ¿Sí? se logra ¿Qué ver puedes ver ahí? a una persona que está colocando los ladrillos, ¿no? Con el cemento y ese instrumento que creo que se llama paleta, si no me equivoco. Ya, no, solamente el material estamos hablando, no de las herramientas, ¿no? Es Ah, algo ya. muy distinto. Entonces, ¿qué vemos ahí? Podemos ver fierro, por ejemplo, un material. Vemos el ladrillo, vemos una mezcla. Lo que une el ladrillo, entre ladrillo y ladrillo, ¿qué es? Es un mortero, ¿verdad? Es un mortero, es una mezcla.
que está compuesta por cemento y arena. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. En el fierro, ¿qué es lo que une el fierro con el fierro? Un alambre. Alambre de amarre. Entonces, todos estos materiales en su conjunto hacen una construcción. Por ejemplo, el fierro, entre el fierro con fierro no se puede unir si no tuviésemos, ¿qué cosa? Un alambre, ¿verdad? El ladrillo no se puede unir entre ladrillos si no tuviésemos lo que es el mortero, es decir, el cemento y la arena mezclada no lo vamos a poder unir. ¿Qué más? Por ejemplo, ahí en el piso se puede observar que se ha hecho un vaciado. Entonces, aquello no puede quedar firme si no le ponemos una mezcla, ¿no? A lo que es el contrapiso. Y de esa manera podemos desglosar un sinfín de materiales. Estamos hablando cemento, la arena, la grava, el ladrillo, el fierro, el alambre, que se usa para encofrar, por ejemplo, las columnas. A ver, vamos a ir a otra imagen. Ahora sí. Ahí tenemos una losa. A ver, esta losa, por ejemplo, esta es una losa de mi iglesia, de Villa Concepción. Es una losa que hemos armado con qué cosa? Con fierro, alambre, ¿y qué más pueden ver ahí? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué más hay ahí? Aparte de fierro y alambre. ¿Qué? Hola, Sofía. ¿Hola? No se escuchó bien, perdón. A ver, ¿quién me dice qué más podemos observar ahí? Plastoformo, hermano. Ah, muy bien, ahora sí te escuché bien. Mil disculpas, no se escuchaba hace un momento. Ya, muy bien, ahí hay plastoformo. ¿Qué está agarrando el hombre del sombrero? El que está ahí caminando, está agarrando, ¿qué cosa? Este de acá, el de sombrero kaki, diríamos, de camisa kaki. Está agarrando unos tubos. Esos son unos tubos que se usan para que los cables... Estaría dando tubos porque estaría haciendo como sacar las medidas de las bajantes, hermano, para lo que es iluminación. Muy bien, hermano Sergio. Exactamente. Es para lo que es la parte eléctrica, ¿no? Entonces, todo este conjunto de materiales hacen de la construcción. Ahora, una vez que hemos terminado de armar, ¿qué hacemos? Hacemos el vaciado. ¿Y qué materiales se aplican en lo que es el vaciado? En lo que es el vaciado se aplican hormigón, ¿verdad? Y el hormigón está compuesto por cemento, arena y grava, agua, aditivos. Entonces, por ejemplo, en la especialidad, ¿qué nos pide? Nos pide llenar materiales de la construcción. Estamos viendo los materiales: plastoformo, hierro, ladrillo, arenas, grava. Estamos viendo ductos de luz, que en este caso nosotros lo llaman, claro, son tubos. Algunos lo llaman tubos Berman, pero no son estos los tubos Berman, son ductos de luz. Luego, ¿qué más estamos viendo en el tema de material? Lo que es el hormigón, y el hormigón está compuesto por cemento, arena, grava, ¿verdad? Entonces, todo ese conjunto de material, y podríamos decir, ¿qué más? Cuando llegamos a la última fase, cuando techamos, ¿qué usamos? En la cubierta, por ejemplo, usamos la calamina, usamos en algunos casos cuando son construcciones en planta baja, vigas de madera, ya cuando otros quieren usar lo que son perfiles metálicos para hacer lo que es la cubierta. Entonces, todo este tipo de material hace el conjunto de la construcción. Todos estos materiales, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea básica. Vamos empezando por las fundaciones, haciendo un resumen.
Empezamos con las fundaciones, las zapatas. Llegamos a usar lo que es hormigón. En algunos casos se usa piedra para hacer lo que es el hormigón ciclopio. En algunos casos se lo hace con fierro y eso se llama hormigón armado. Luego vienen las columnas, viene el sobrecimiento, el muro, luego viene la losa, si haces una casa de 2 plantas. Nuevamente viene lo que es el muro de ladrillo, un encadenado y viene la cubierta. Entonces, todo esto en resumen se usa hierro, ladrillo, arena, grava, cemento, alambre y calamina, estructura metálica, que son los perfiles, las vigas de madera, en fin. Ya para no abundar mucho, no vamos a tocar lo que es el tema de la obra fina, ¿no? Más vamos a hablar sobre lo que nos estamos refiriendo aparte de la obra gruesa. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, queridos conquistadores? Bien. Se escucha bien, ¿no, queridos conquistadores, ¿no? Por ahí es que no está bien internet algo, entonces no queremos de que pase algo, digamos, ¿no? Entrecortado. Muy bien. Gracias, hermano Miguel. Ahora, antes de entrar a lo que es el manejo de herramientas, podemos decir de que el tema de lo que es la obra fina conlleva una, o cómo los podría decir, una mayor cantidad de materiales. Pero si tocamos este tema, vamos a empezar a ahondar mucho en un solo punto. Ya empezamos a tocar lo que es el yeso, la pintura, la cerámica, el cemento cola, etcétera. O sea, se vuelve muy ampuloso, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tema de lo que es materiales de construcción es una materia en la universidad. Bueno, aquellas veces cuando yo estaba era una materia. Y otra materia es lo que es construcción de edificios, ¿no? O sea, el procedimiento, entonces, el proceso constructivo. Por eso es muy largo, es largo. Entonces, eso, en resumen, hemos querido compartir con ustedes los tipos de materiales que básicamente ya ustedes los conocen, ¿no? Pero, sin embargo, los hemos visto de una manera a modo grosso, podríamos decir. Ahora, los tipos de herramientas. Vamos a empezar con lo que es la plomada. A ver, ¿quién me dice para qué sirve esta herramienta? A ver, ¿quién me dice para qué sirve esta herramienta? Hermano, eso sirve para verificar si las columnas o los machones están rectas. Rectas. Ya. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver. Así. Perfecto. Está bien. Ese creo que sería un término más técnico, más correcto, porque esta herramienta sirve justamente para poder verificar la verticalidad no solo de las columnas, sino también de lo que es una pared, podríamos decir, un muro de ladrillo, como nosotros lo conocemos como pared. Hay veces hablamos, ¿no? Así en nuestros términos civiles, podríamos decir. Pero un muro de ladrillo también se verifica con lo que es la plomada. Por ejemplo, cuando se va iniciando lo que es la construcción del muro de ladrillo, se usa una regla, ¿no? Una regla a ambos extremos. ¿Y esto con qué tú verificas lo que es la verticalidad de esa regla? Si está vertical o si está un poco inclinada a un lado o al otro lado, entonces con la plomada. Y este instrumento se usa, o perdón, esta herramienta se usa en ambas direcciones. Hagamos de cuenta el ejemplo que puso Sergio, una columna. En una columna tiene 4 lados, ¿verdad? Entonces, cuando el encofrador está terminando de armar el encofrado, o sea, de hacer lo que es el cajón de madera, ¿no? El encofrado para antes de vaciar, pone la plomada en 2 direcciones. Es decir, caras, no continuas. ¿Para qué? Para poder verificar la
que se llama la verticalidad tanto en un sentido como el otro. En un sentido puede estar bien, pero en el otro puede estar inclinado a un costado. Entonces, por eso es importante hacer la verificación en dos caras. Pero en el muro de ladrillo no, simplemente podría decir en una cara. ¿Por qué? Porque los extremos donde están las reglas, donde hay los elementos de confinamiento que se llama en este caso lo que son las columnas, podríamos decir, ya ha sido trabajada, podríamos, si bien vale el término, trabajada en ese aspecto de la verticalidad. Por eso es que se verifica a un solo lado, digamos, ¿no? Entonces, para esto nos sirve lo que es la plomada. Es importante esta herramienta. No, un albañil que te dice yo trabajo sin plomada es como decir, el cocinero está viniendo a hacer o el zapatero está viniendo a hacer lo que es el trabajo, o sea, no sabe, ¿no? Entonces es importantísimo el uso de esta herramienta de la plomada, ¿no? ¿Alguna pregunta o un comentario acerca de esta herramienta tal vez para que pasemos a la siguiente? Bien. Hermano, Vamos ¿cuán a ir a la exacto siguiente. sería esta plomada a usar? Estaba viendo algunos videos que utilizan ya algunos láser, ¿no? Entonces, es igual buenísimo, digamos, en las medidas, o es que hay alguna variación. Bien, la plomada es una herramienta que está compuesta por un mineral, ya sea el plomo o el acero, ¿no? Tiene un peso. Y si usted lo multiplica ese peso por la aceleración que en este caso, o sea, esta está siendo atraída hacia el centro de la Tierra por su masa. Entonces, cuando usted suelta la plomada, le deja obviamente algo muy preciso, siempre y cuando la parte superior de la plomada, que no está en este gráfico, ahí sí me olvidé poner, tiene un recuadro que se llama metálico, donde se pone en la parte superior, de donde usted está sacando la verticalidad, y deja caer la plomada, y eso tiene que estar bien, ¿cómo se puede decir? Bien calibrado, podríamos decir, en dimensiones con la plomada. Esa planchita es una plancha cuadrada, y donde por el centro de esa planchita está lo que es el hilo que lo sostiene. Entonces, esto ayuda, por ejemplo, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, usted no va a poder verificar con un rayo láser muchas veces por la luz intensa, digamos, ¿no? Por el sol. El sol a veces no deja ver bien lo que es el nivel láser. Pese que ahora están apareciendo ya otros láseres, lo que son los verdes, y ya un poco ya se puede divisar con unos lentes más. Pero la plomada no tiene un margen de error, digamos, mayor al 0.5 o 1%, digamos, ¿no? En variación. El nivel láser podría fallarle si está mal nivelado. O sea, depende también de cómo usted lo vaya a nivelar al momento de hacer la nivelación. Ahora los niveles láser en teoría vienen con autonivelantes. ¿Qué quiere decir? Usted lo pone al trípode, lo nivela lo mejor posible ahí con ¿qué se llama? Con un ojo que hay para nivelar con un líquido, pero el nivel láser tiene un autonivelante interno que supuestamente lo deja en nivel cero, y así para poder sacar los niveles y las perpendiculares, que en este caso son las verticales, a precisión. Entonces la variación entre esto y el nivel láser no es muy distante. La plomada sí pudiera fallar siempre y cuando haya hecho mal su trabajo quien lo está manipulando. Lo propio en el nivel láser, ¿no? Pero si lo manipulan bien, la plomada le va a dar precisamente, perdón, de forma precisa lo que es la verticalidad. Eso sí, no dude de eso.
Bien, vamos a continuar y vamos a pasar a lo que es el nivel de mano. Esta otra herramienta alguna vez han visto seguramente manejar a los trabajadores, ¿no? De la construcción, no solamente los trabajadores de construcción, sino quienes también manejan. Manejan los cerrajeros, manejan los que fabrican muebles de melamina. O sea, mucha gente maneja este instrumento. ¿Por qué? Porque este instrumento ayuda a hacer el nivelado tanto vertical como horizontal, pero de luces cortas, no de luces largas, o sea, no de distancias largas, quiero decir, ¿no? Distancias cortas. Por ejemplo, en una mesa de unos 50, 2 metros, este nivel nos ayuda a nivelar por medio de una burbuja que tiene, por un líquido con una burbuja que tiene en cada uno de los espacios que están ahí de amarillo. Ahí tienen una burbuja. Esa burbuja siempre tiene que estar marcando al centro, porque si está a un costado, quiere decir que no está en nivel la pieza donde usted está poniendo este nivel. Por ejemplo, los albañiles, para hacer el nivelado de una maestra que sacan para hacer el contrapiso con otra maestra, ¿cada cuánto se hace? Cada 1,50. Entonces, transmiten de un botón a otro botón por medio de una regla lo que es el nivel. Pero ¿cómo saber si esa regla está en nivel en relación de un punto al otro punto? Ponen este nivel encima de su regla metálica y ahí es donde verifican si está en nivel o no. ¿Por qué? ¿Y por qué funciona? ¿Por qué? Porque la distancia es corta, no es larga. Cuando ya la distancia es larga, obviamente la diferencia de niveles puede puede pasar de forma desapercibida. Entonces ahí ya no funciona este nivel. Entonces, pero sí en distancias cortas. Ahora, en el tema de lo que son ¿qué se llama? Las columnas, si bien la plomada nos ayuda y alguno tiene alguna duda, pone una regla y pone este nivel. También por medio de esto se puede verificar una columna de 2 metros, 2,5 metros con una regla, ¿no? Es decir, entonces, es bueno este nivel de mano, como su nombre lo dice, pero para distancias cortas. Nos ayuda a verificar la horizontalidad, la verticalidad y lo que es los cortes a 45 grados, cuando hay elementos. Por eso tiene 3 tipos de posiciones el nivel, si se dan cuenta. Uno, para lo que es la verticalidad. ¿Alguna pregunta, Cargamenta, queridos amigos? Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente. La manguera, el nivel de manguera. A ver, ¿qué se entiende? ¿Cuántos han visto hacer este procedimiento? A ver, dígame. A ver, vamos a ver quiénes están en la... Parece que yo nomás estoy hablando y todos están mirando pelo. A ver. Sergio. Sergi, vos sí sabes. A ver, dinos. ¿En qué se emplea lo que es el nivel de manguera? Hola. Hermano, supongo que se utiliza para ver si está al nivel de algún acabado. Por ejemplo, eso mayormente a veces utilizan lo que es para el yeso, si está... Es igual que la escuadra o el nivel horizontal, es similar, tiene ese modo de utilizar igualmente, o a no ser que me esté equivocando. No, está bien. Está bien. A ver, ¿quién más? A ver, vamos a ver. Sergio Ramírez. ¿Quién es el Ramírez Chupaya? Ya, vamos a explicar. El nivel de manguera sirve para poder determinar el desnivel
de un terreno o para transmitir un nivel de un punto a otro punto. ¿Qué quiere decir? Nosotros, por ejemplo, y bueno, pongo el ejemplo de mi iglesia. Yo creo que una gran mayoría conoce, ¿no?, el terreno de mi iglesia. ¿Tiene un desnivel o no tiene un desnivel el terreno de mi iglesia? A ver, ¿quiénes han ido? Ya. Bueno, todos creo que han ido. ¿Cuánto creen que es el desnivel del terreno de nuestra iglesia? ¿Y cómo puedo llegar a determinar ese desnivel? Eso lo hago por medio de lo que es este instrumento, esta herramienta. Puedo hacerlo también con un nivel láser, así como hace un momento se refería, ¿no? Sin embargo, cuando no tenemos este instrumento, esta herramienta, debemos usar el nivel de manguera para que podamos determinar esa diferencia de altura. Por ejemplo, ahí en el de casco amarillo, donde él está, es un terreno un poco más alto en relación a donde está el de polera amarilla, ¿verdad? Entonces, este nivel de manguera nos ayuda a marcar o a transmitir el nivel horizontal de un punto a otro punto. Y de esa manera medimos a un lado cuánto tenemos y al otro lado cuánto tenemos y hacemos la resta y tenemos la diferencia. Esa diferencia es el desnivel. Puede ser 50 centímetros, 70 centímetros, 80 centímetros. En el caso de mi iglesia teníamos 1,20 de desnivel, 1 metro con 20 centímetros. Entonces, ahí uno ya a la hora de construir ya toma la decisión de qué nivel es el que va a manejar o cuál es el nivel que va a mandarse, como se dice en la construcción. ¿Qué nivel va a mandar? Sobre ese nivel todo tiene que trabajarse. Entonces, para eso es importante esta herramienta del nivel de manguera, para determinar el desnivel que existe en un terreno. Lo que decía Sergio hace un momento, cuando ya se empieza a trabajar lo que es la obra fina, muy, muy cierto. Vamos trabajando. ¿Por qué? Vamos sacando niveles, pero ya para hacer el vaciado de lo que es el contrapiso, porque ya tenemos nuestro muro, ya tenemos el yeseado, supóngase, y tenemos que hacer la soldadura y el vaciado del contrapiso. Sacamos niveles para que ya en cada esquina, con flexo nomás vayamos midiendo y decimos ya, de aquí 50 centímetros, aquí va a ser el piso terminado, de ahí bajamos 1,5 centímetros la cerámica, bajamos 5 centímetros el contrapiso, así vamos nivelando de esa manera, ¿no? Entonces, para eso es importante esta herramienta, ¿no? Para ir sacando niveles. Eso nos ayuda en el caso de que no tengamos lo que es un nivel láser, ¿no? Bien, vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta herramienta? Bien, no habiendo, vamos a continuar. Entonces, lo que es el frotacho, ya para ir acabando esta parte de lo que es el manejo de herramientas. Este elemento de lo que es el frotacho sirve a los trabajadores para afinar, podríamos decir, terminar lo que es un vaciado. A veces han visto ustedes, antes de poner la cerámica o el porcelanato, ¿qué se hace? Se hace un vaciado de un contrapiso, sea en la planta baja o por encima de la losa. O al hacer el vaciado de la losa, cuando vas concluyendo, vas regleando y al final de aquello, agarras esta herramienta que está hecha de madera y vas terminando y vas batiendo así, como en círculo se va haciendo. Eso justamente es para dejarle una textura no muy fina, pero tampoco, es decir, dejar lo que es las huellas de la regla, porque la regla va dejando como una especie de canalcitos y esto hace de que se vaya perdiendo y el terminado quede más uniforme. Para eso sirve lo que es el
Rotacho. Ahora les estoy mandando, o bueno, les voy a mandar esto, les voy a compartir esta presentación en PDF, pero los links están con su vínculo para lo que es la parte, son 3 videos, el nivel de manguera, el uso de la plomada, el uso del nivel de mano, que ahí ustedes lo van a poder ver para que puedan llenar su informe. Vamos pasando a lo que es otro aspecto en la construcción. Hemos visto los materiales. Hemos visto de qué materiales está compuesta una construcción. En obra gruesa hemos visto, no hemos visto en obra fina, ¿verdad? Ahora acabamos de ver lo que son las herramientas. Y ahora vamos a ver lo que son las propiedades de la mezcla, ¿no? En este caso, vamos a ver lo que es el mortero. A ver, ¿quién me puede decir una idea de lo que es el mortero? A ver, ¿qué entienden por mortero? Nadie, ¿no? Bueno, hermana, hace rato había mencionado que el mortero era la mezcla de cemento con arena. Ah, muy bien, estaba atenta, Damaris, excelente. Eso es el mortero. El mortero está conformado por una porción de cemento y 3 porciones de arena fina. El mortero, o sea, el nombre de morteros se le otorga a la mezcla que sirve para unir el ladrillo con otro ladrillo, ¿verdad? Sin eso no hubiese la unión de esos 2 ladrillos. Y como les acabo de mencionar, está compuesta por una parte de cemento y 3 partes de arena. Este tema, esta es una dosificación, se lo llama. Algunos hacen una porción, una parte de cemento y 4 porciones de arena. Otros hacen una porción de cemento y 4 porciones de arena. Pero ahí están haciendo, ¿qué cosa? Un mortero pobre. Cuando vas estirando cada vez más, ¿qué se llama? ¿Cómo te podría decir? Lo vuelves más débil el mortero. Es decir, este pegamento fabricado por el albañil, que se llama mortero, se vuelve más débil. Y al volverse más débil, la unión entre un ladrillo y otro ladrillo no queda bien, ¿qué se llama? No queda bien consolidado, queda débil. Un empujón o un golpe y ¡pim!, se desprende. Pero hay otros que cuando preparan en esta proporción que les estoy indicando, y esa fortaleza hace de que tu construcción quede firme y el muro quede más fuerte. Por ejemplo, yo tengo una vecina, o bueno, un vecino que no vive acá, que hace muchos años hizo construir junto con mi muralla, hicimos. Él hizo 2 meses después. Yo hice primero, y exigía al trabajador, y exigía al trabajador, eso hice construir cuando yo estaba estudiando todavía la carrera. Y le hice poner igual 1-3. No tienes que hacer fuerte. Y el albañil no quería, no, 4-5-1. No, pero yo quiero 3-1. Al final nosotros vamos a pagar. Ya, listo. Entonces lo puso, quedó fuerte. El vecino puso, pareciera que 5-1. Vino un viento fuerte y el muro se cayó. Imagínense, ¿a causa de qué fue eso? De que el mortero era muy débil. Y por eso es importante saber esta, que se llama dosificación, la preparación, el contenido. Una parte de cemento por 3 partes de arena. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes mezclar un balde, digamos, ¿no? Un balde de 20 litros. De cemento lo pones y 3 baldes de 20 litros de arena. O sea, a eso se refiere. Como tú quieras, lo puedes medir. Entonces, es decir, esa es la dosificación recomendable para el mortero. Es importante y ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Porque alguna vez
van a construir su casa, alguna vez van a estar en la iglesia, por ahí algún hermano dice, no, 5-1 nomás, porque no, la iglesia no tiene plata, jalaremos el cemento, haremos alcanzar, pero no, querido hermano, no, eso está débil. Entonces, al ser débil, pues no va a cumplir su función de forma correcta. O sea, así se tiene que hablar con propiedad, queridos jóvenes y conquistadores. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este tema, queridos chicos? ¿Todo se está entendiendo o todo estoy dando muy rápido? A ver, dígame, por favor. Ya. Vamos, avanzando rápidamente. La otra, el hormigón. El hormigón está conformado por ¿qué cosa? Una parte, y he puesto una dosificación ahí, una parte y media de arena lavada y 2 partes y media de grava seleccionada. Si ustedes suman 1.5 más 2.5, ¿cuánto da? 4. Es como decir una preparación de 4 por 1. Entonces, esa es la composición del hormigón. El hormigón. El anterior era mortero. El anterior no tenía lo que es la grava. Ahora, esta mezcla del hormigón ya incorpora grava en la mezcla. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para lo que es el vaciado de elementos estructurales, columnas, losas, vigas. Para eso sirve lo que es el hormigón. Por ejemplo, lo que nos venden en esos camiones, hormigón premezclado en esos mixer, es el hormigón, que está compuesto en estas proporciones. Obviamente a eso se le aumenta algunos aditivos, ¿no? Que se incorpora dentro del hormigón para que tengan una mayor resistencia. Esta es lo que contiene el hormigón como tal. Vamos a avanzar. ¿Preparados? ¿Para qué sirve? El mortero sirve para el colocado de ladrillo. Entonces, eso hay que hacer una práctica. Entonces, para esta práctica, les estoy mandando un link para que ustedes puedan ver de cómo se prepara el mortero en este video que les acabo de mandar el link. El hormigón para contrapiso y losa. También les estoy mandando un link para que ustedes puedan ver el video de cómo se prepara las dosificaciones, ¿no? Entonces, es importante que vean esto porque es parte de lo que es el informe, ¿no? Que ustedes tienen que llenar. ¿Qué más? Esta parte es algo muy importante y no quiero ser extenso, ¿no? Porque la verdad es que la hora pasa rápido, ¿no? La escuadra. ¿Alguna vez han debido ver alguna casa donde la cerámica al interior de la casa tiene cortes, pero parece que estuviese en chanfle? Como decir, hay un corte más gruesito, más en un rincón, y en la otra esquina, más delgadito. ¿Por qué es eso? Porque no se ha sacado una buena escuadra en el terreno. Para que ustedes puedan comenzar a construir, deben sacar lo que es la escuadra. ¿Qué es la escuadra? Es la verificación de que el ángulo esté a 90 grados. El lado, este lado en relación a este otro lado, tiene que estar en un ángulo recto. Ese ángulo recto es 90 grados. ¿Y cómo se saca una escuadra? Se usa lo que es el triángulo de Pitágoras, donde cuando tú agarras el flexo desde donde está el casco acá, del punto B ahí cerca, empieza de 0 a 3, de 3 a 4, y la hipotenusa mide 5 metros. ¿Por qué? Porque si ustedes sacan, que se llama la hipotenusa, usando la fórmula del triángulo que es de Pitágoras, de 3 y 4 elevado al cuadrado, la suma de eso, la raíz cuadrada, les va a dar lo que es 5. ¿Verdad? Entonces, de esa manera se puede verificar con un flexo el ángulo recto, que esté a 90 grados. Es importante este aspecto para iniciar lo que es la construcción de una vivienda, de cualquier tipo de edificación, sea pequeña, sea grande, donde fuere. Es importante verificar
de que esté en un ángulo recto. ¿Ya? Vamos, entonces ahí les estoy proporcionando el link para un video práctico de cómo se saca esta escuadra, perdón. Y así ustedes también hacerlo en el terreno porque eso les pide en el informe, ¿no? Y para terminar, lo que son las fábricas de ladrillo de nuestro medio, ¿cuáles son? Inserpaz, Ceramil y Río Grande. 3 fábricas que acá en Cochabamba actualmente producen. Sin embargo, les estoy mandando un video de una fábrica de La Paz, porque no he encontrado uno de Cochabamba, de cómo se hace el preparado de lo que es el ladrillo. El ladrillo de 6 huecos, de 18 huecos, etc. Es importante saber, ¿no? Muchas veces nosotros agarramos un ladrillo, pero no sabemos cómo se ha fabricado. Entonces, ahí se está facilitando un video. Pero a modo grosso les puedo decir, de manera inicial las empresas, ¿qué es lo que hacen? Acopian lo que es un material que se llama arcilla. Y lo van a traer de diferentes lugares de la ciudad. Por eso hay lugares, por ejemplo, donde nosotros estamos asentados en lo que es Villa Concepción. Inserpaz ha explotado hace muchos años ese lugar, harta cantidad de arcilla. Han ido sacando para fabricar ladrillo. Entonces, por eso hay lugares que son más bajos, mucho más bajos, que parecen huecos, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque han extraído arcilla. Mucha gente que vivía ahí, prácticamente casi nadie. Entonces, así van buscando las fábricas un lugar de donde extraer ese material para fabricar el ladrillo. Una vez que extraen, lo hacen, ¿cómo decir? Descansar, reposar el material. Tiene que secar y recién procesar, ¿no? Entonces ahí en el video ustedes van a poder ver ya cómo es el procedimiento interior plano. Ese es un video, el primer video es de La Paz, el segundo video es un video de la Argentina. Entonces van a poder ver ustedes una diferencia, digamos, entre uno y el otro, ¿no? Eso, queridos conquistadores, no sé si tienen alguna pregunta sobre este tema. Básicamente muchas condiciones del informe hay varias cosas que nos piden en práctica, ¿no? Pero sin embargo hemos tratado de suplir algunas de esas cosas con los videos que se les ha mandado. No sé si tienen preguntas, chicos. ¿Qué diferencia hay entre los ladrillos de Inserpaz, Río Grande y el Ceramil o algo así? ¿Cuál es mejor, digamos, en calidad no sé, o sea, la diferencia, ¿no? Bueno, primero que nada, cada fábrica tiene un lugar de donde extraen el material. Ya de entrada ahí hay una diferencia, podríamos decir. El material, por ejemplo, de Ceramil no es el mismo al material de Inserpaz. ¿A qué me voy? El límite plástico, hablando un poco más técnicamente, no es el mismo de una arcilla a otra arcilla de otro lugar. Entonces, ya la calidad infiere ahí. Por ejemplo, el material de Ceramil es más duro, es más conciso en su procedimiento. ¿Qué quiere decir? De que cuando entra a la máquina que saca el chorizo de ladrillo, así lo llaman, chorizo de ladrillo, sale más compactado y sin aire, sin burbujas. En el caso de Inserpaz, muchas veces vienen con algunas burbujas y algunos desperfectos. Es porque no ha habido una buena presión en boca del equipo, ¿no? Ahí es importante medir la presión. Entonces, el de Ceramil tiene una mejor presión que inclusive el de Río Grande. Como diríamos, podríamos decir, está de Ceramil primero, está luego de Río Grande y luego de Inserpaz. Por eso la diferencia de precio. Ahora, en el tema del cocido, el de Ceramil es más uniforme, el color es más rojito, hasta
por decir algo, ¿no? En los términos más bonitos, digamos, ¿no? Es color, que atrae. ¿Por qué? Porque ha cocido, o sea, más tiempo. Mientras que el Dinser Pass por el precio, hay veces tiene alta demanda, entonces a la gran raja, digamos, de los hornos, ¿no? Lo sacan, digamos, ¿no? Entonces, si tú lo tiras al piso, ¿cómo puedes ver otro aspecto que te da una buena referencia de que el ladrillo es bueno? El sonido metálico que tiene que tener el ladrillo. Cuando está bien cocido, tiene un sonido metálico cuando los chocas entre ladrillo y ladrillo o los tiras, digamos, al piso, ¿no? Entonces, el de Iserpas es como galleta, se rompe más fácilmente. El de ceramino es más duro. Eso yo lo he podido, digamos, corroborar. Y obviamente el de Río Grande también es mejor que el de Iserpas. ¿Alguien más? Hermano, ¿Una una pregunta. pregunta, queridos jóvenes? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la cal viva y la cal hidratada? Sí, no he querido exponer esa parte. Sin embargo, lo que puedo decirles a ese respecto es que se vuelve un tema muy, ¿no? Muy álgido. Por ejemplo, la cal hidratada ya se tiene un proceso de hidratación, ¿no? O sea, ha tenido contacto con el agua. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el tema de lo que es la cal viva no ha terminado o no ha tenido contacto. Por ejemplo, el uso es una de las diferencias. La cal viva se puede usar en terminaciones, cielo falso, algunas veces en el reboque, ¿no? Entonces, reboque fino, mejor dicho, reboque fino, ¿no? Entonces, en eso se emplea la cal viva. La cal apagada o mejor dicho, la cal hidratada, se podría decir, se usa en lo que son las mezclas, por ejemplo, para los contrapisos, para los reboques, para el reboque grueso. El otro, si se da cuenta, es para el reboque fino, o sea, se pone una capa fina, digamos, al reboque para el acabado. ¿Para qué? Para evitar que se fisure el reboque. Cuando estás enluciendo un muro, hay veces siempre tiende a fisurarse. Entonces se le da una manita, una capa de reboque fino, con cemento fino, diríamos, y con cal viva, y esas fisuras ya no aparecen. Pero hay que saber usar, hay que saber emplear. Al momento ya no se trabaja mucho, digamos, con este material. Han aparecido aditivos. ¿Cuáles? O sea, ya han aparecido lo que son todos los productos de Sika. Esos han ido reemplazando a este producto. ¿Alguna otra pregunta, queridos jóvenes, computadores? Sí, sí, es importante. Ahora, yo quisiera pedirles a todos que puedan observar los videos que les he enviado para que el domingo hacemos la práctica, que estaría muy de acuerdo para que todos puedan preguntar, pero observen los videos para que pregunten y puedan entender mejor lo que estamos haciendo en realidad, ¿no? Porque es importante que lo vean y así van a entender y van a poder ya tener el concepto más claro de lo que hoy hemos querido transmitir. Como les digo, tal vez algunas cosas hablo como si ya muchos supieran, pero no es así, es verdad que como dicen, ¿no? Algunas cosas entran por los ojos. Entonces, yo estaría de acuerdo, hermano, en que hagamos
la práctica el día domingo, ya coordinaría el tema del material y todo eso, ¿no? No había problema. ¿Qué más sería, queridos jóvenes? Bien, no habiendo nada, en la Biblia hay una parte que nos habla, ¿no? De que podamos referir el tema de las construcciones, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia nos habla sobre lo que es la construcción del templo de Salomón. Nos habla sobre lo que es la reconstrucción de los muros de Jerusalén. O sea, tenemos hartas referencias en relación a lo que es la construcción, inclusive en qué tiempo han terminado, cómo ha sido. Entonces, hay, por ejemplo, otra y una mala experiencia, la Torre de Babel. Ahí fue donde se inventó el ladrillo. Vean, hasta eso es bíblico. Ahí se inventó el ladrillo. Y busquen ahí a ver en la referencia de lo que es la Torre de Babel. Entonces, tienen muchas referencias. No podrían decirme, no, no se encontraba, no hay, digamos, ¿no? Entonces, y son bonitas historias, ¿no? Entonces, queridos niños, hemos querido compartir, quizás hemos sido muy extensos, pero bueno, como les dije a un inicio, es muy amplio, hay muchas cosas para tocar, pero lo básico es esto, lo recontra básico, ¿no? Entonces, quiero decirles que el día domingo vamos a hacer lo que es las pruebas. En realidad vamos a hacer lo que es el preparado de las mezclas, ¿no? Y voy a ver algunas otras cosas más que podamos hacer para ya así hacer la parte práctica y sobre esa forma hacer una evaluación, pero vamos a hacer una evaluación diferente, no vamos a hacer así un poco teórica, ¿listo? Y el domingo les vamos a comunicar cómo lo vamos a hacer. Hermano Miguel. Muchas gracias, hermano. Entonces, hermano, despidamos con una oración para que nos podamos ir saliendo, ¿no? Gracias, hasta luego, chicos.